Las elecciones de Bolivia están a la vuelta de la esquina y vamos a conocer cuál es la situación actual, porque también se han producido protestas que las estaría incentivando Evo Morales, sí, presidente por muchos años en ese país y por el cual además se le está atribuyendo la crisis política, no solamente y económica, porque es bastante fuerte lo que se está viviendo allá. Pero para entender un poquito más de esta situación, estamos con el politólogo boliviano Daniel Moreno. Bienvenido a Perú 21. Gracias, Mayra. Un gusto estar aquí. ¿Cómo llega Bolivia a las elecciones del 17 de agosto para entender lo que sucede en su país? A ver, yo creo que es importante pensar en dos elementos que concurren en las elecciones de agosto. En primer lado, primero hay una expectativa muy grande de la población por las elecciones. La gente quiere que se realicen las elecciones, está esperando que se llegue a las elecciones y que éstas generen un resultado, que le den un mandato de cambio a un nuevo liderazgo después de 20 años de gobierno del MAS. En segundo lugar, hay un problema de confianza en las instituciones. Apenas uno de cada cuatro bolivianos confía en el Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad que organiza las elecciones. Entonces eso le da un margen de error bastante pequeño al Tribunal Electoral a la hora de organizar las elecciones. Muy alta expectativa con algo de desconfianza en el proceso electoral. Es así como llegamos a agosto. Paradójico, ¿no? Paradójico, pero la población entiende que la única salida a la situación de crisis que vive el país, una crisis múltiple que combina lo económico con lo institucional y lo social, es a través de las elecciones, a través de las urnas, por medio de un proceso democrático. Las últimas encuestas hablan de una intención de voto a candidato de derecha y deja fuera, digámoslo así, al candidato del MAS. ¿Cree que esta tendencia se vaya a sostener hasta el 17 de agosto? ¿Qué podría cambiar? Sí, a ver, en este momento son 8 los candidatos que se disputan la presidencia en las elecciones de agosto. Hay dos de centro derecha y más derecha, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, que están en los primeros lugares de intención de voto. Y después está Andrónico Rodríguez, que es de una de las facciones del MAS. El MAS, el partido de Evo Morales, que había ganado las últimas 3 elecciones, las últimas 4 elecciones con más del 50%, está quebrado, está fraccionado en 3 partidos diferentes para las elecciones de agosto. Y uno de ellos es el que ocupa el tercer lugar en la intención de voto. Es posible que buena parte de los votos indecisos o nulos que se declaren como indecisos o nulos en este momento vayan a beneficiar al candidato del MAS, al candidato de la izquierda. Pero por el momento Samuel Doria Medina está en primer lugar, tiene alrededor del 20%, un par de puntos menos tiene el expresidente Tuto Quiroga, y Andrónico Rodríguez, que es presidente actual del Senado y es, digamos, un hijo político de Evo Morales, ocupa el tercer lugar. Es muy probable que haya elecciones de segunda vuelta en octubre, si es que ninguno de los candidatos llega al 50% o no hay una brecha de 10 puntos si el candidato primero tiene más de 40, y eso va a ser un evento histórico en Bolivia porque nunca se ha dado este proceso de balotaje. Pero ¿cómo se podría leer estas cifras a poco tiempo de estas elecciones? La gente está decepcionada de la izquierda, está decepcionada de Evo Morales. ¿Lo podemos leer de esa manera? A ver, Evo Morales tiene un apoyo, un núcleo duro de apoyo de alrededor del 20% del electorado, que son los que siempre lo han apoyado y los que insisten ahora en su candidatura, pese a que ha sido declarada inconstitucional y pese a que Claro. no tiene tampoco un partido político que lo lleve a las elecciones. Entonces, hay ese 20% de apoyo al expresidente Morales. Pero el gobierno actual, que es un gobierno del MAS, recordemos que Luis Arce ha sido ministro de Economía de Morales durante buena parte de su gestión, eh, tiene unos niveles de aprobación muy bajos, menos del 3%
Está como Dina Boluarte. bastante cerca. Y su candidato, que era ministro de gobierno de Arce, que es una de las tres facciones del MAS, no tiene una intención de voto mayor al 2.5%. Entonces, sí, por supuesto que la gente está escarmentada, cansada de 20 años de gobiernos del MAS que han llevado al país a una situación de crisis muy aguda, tanto en términos económicos como en términos institucionales, pero también en lo que se refiere a las relaciones entre las personas. Por lo tanto, podríamos decir que es muy probable que el 17 de agosto gane un candidato de derecha, de la oposición. Sí, al menos en primera vuelta, cosa que no garantiza la presidencia, ¿no? Claro. Pero haciendo suma de fuerzas, lo más probable, si todo sale como aparentemente indican los datos ahora, que el próximo presidente de Bolivia no sea un candidato afiliado a la izquierda y al MAS, sino más bien que sea alguien de un bloque más liberal. Para entender mejor la magnitud de la crisis, ¿qué tanto daño ha causado Evo Morales y luego su sucesor, el señor Arce, a la economía de Bolivia y al país en general? A ver, los ciudadanos, el combustible en Bolivia está subvencionado. Tiene un precio que es alrededor de una cuarta parte del valor en el mercado internacional. Entonces está subvencionado, se vende internamente a ese precio muy bajo que el Estado tiene que cubrir como subvención. Entonces son cientos, más de $1.000 millones el año pasado que se van en la subvención de los combustibles, algo que no era problema cuando el Estado recibía los recursos de la exportación del gas natural a la Argentina y al Brasil. Se acaba el gas natural, se acaba la posibilidad de financiar el combustible. Entonces, en este momento tienes colas, filas en los surtidores de combustible, de gasolina y de gasoil o diésel, de 4, 5, 6 horas para abastecerse de gasolina y de 1 o 2 días para cargar un tanque de diésel o de gasoil. Entonces, ese es un problema serio en términos económicos, tiene que ver también con la escasez de dólares, las divisas internacionales del país que respaldan los dólares se han reducido de 15.000 millones hace 10, 15.000 millones de dólares hace poco más de 10 años a alrededor de 200 millones ahora, ¿no? Entonces han desaparecido, no hay dólares, hay inflación y ¿Y en los general productos? los productos Como el suben. pan, que es de primera necesidad, que llega a todo el mundo supuestamente por ser más barato, ¿no? El alimento más barato. Todo sube. El trimestre pasado ha sido el trimestre con mayor inflación en Bolivia en los últimos 40 años. Entonces, no es un problema serio en términos económicos. Pero no solamente es serio en términos económicos, sino en términos institucionales, donde las instituciones no funcionan, el Poder Judicial tiene cifras de desempeño muy bajas, 2/3 de los quienes están presos en las cárceles no tienen un juicio porque el sistema judicial no abastece, está completamente parcializado, manipulado por el Ejecutivo, hay serios problemas institucionales, lo económico no es lo único. Y ahí vamos. ¿Qué instituciones en esos momentos no tienen la confianza de la población, aparte del sistema electoral que lo mencioné hace unos momentos? Todas las instituciones Poder judicial. generan desconfianza de parte de los ciudadanos. 1 de cada 5 bolivianos cree que el sistema de justicia le puede garantizar un juicio justo. El Tribunal Constitucional, que es el que vela por la constitucionalidad de las decisiones que se toman en el país, está autoprorrogado, ha concluido su mandato, pero los tribunos siguen ejerciéndolo porque no se los ha reemplazado y se han convertido en una suerte de espada de Damocles que pende sobre todas las otras instituciones. Hay un problema de fondo. Entonces, de nuevo, la única salida es esta de las elecciones de agosto. Ahí creo que es importante resaltar la convicción democrática de los bolivianos que no están en su mayor parte explorando otras alternativas que no sean las urnas para resolver la crisis. A nadie se le ocurre ni un golpe de Estado, ni la prolongación
em, arbitraria del gobierno de Luis Arce, sino que por supuesto que hay fuerzas que quieren impedir las elecciones. Evo Morales y el partido que quería llevarlo como candidato han amenazado con sangre, si es que sangre y muertos, si es que no son admitidos dentro de la elección como candidatos. ¿No hay Estado de Derecho entonces? ¿Se podría decir así? El Estado de Derecho está profundamente minado. ¿Cuál es el potencial de los herederos del señor Morales que busca postular a la presidencia, pero no puede? Es interesante, es importante entender que entre los herederos de Morales existen políticos con visión, con convicción democrática, que están dispuestos a jugar con las reglas del juego y que representan a una izquierda que todavía tiene valor y posibilidades de representación importantes en un país que sigue siendo desigual y excluyente como Bolivia. Existen otros herederos, si quieres, de Morales, que no están dispuestos a jugar con las reglas democráticas y que más bien quieren imponer puntos de vista o dinámicas de participación, como la propia postulación de Morales a la candidatura que ha sido declarada inconstitucional y que no tiene un partido de base, pero quieren imponerla, ¿no? Entonces, buena parte de estos sectores están ahora protegiendo a Morales en la zona del Chapare. Morales tiene cargos con la justicia y no, no puede ser detenido por esta protección que tiene de parte de sus seguidores. Por supuesto que hay intereses vinculados al narcotráfico y a otras actividades ilegales en el país, pero se mezcla también todo esto con las reivindicaciones que siguen siendo legítimas de sectores campesinos o que siguen siendo pobres pese a los 20 años de Morales y excluidos en el país. Entonces, discernir quiénes están de lado están dispuestos a respetar las reglas de juego democráticas y quiénes no es siempre tan fácil. Es una situación bastante complicada, pero algunos políticos peruanos están resaltando, sobre todo de la izquierda, resaltan el modelo que ha venido jugando en este tiempo el señor Morales con el señor Arce. Y bueno, pese al fracaso que nos está contando en estos momentos y las consecuencias que ha dejado para Bolivia. La ideología por encima del pueblo del que tanto dicen defender. ¿Qué les diría usted? Es importante que tanto los políticos como los ciudadanos se comprometan con los mínimos que implica la democracia. Yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido los 20 años de gestión del MAS han sido sus esfuerzos por limitar, por reducir los espacios de autonomía de las instituciones que garantizan un gobierno republicano con independencia de poderes, ¿no? Un poder ejecutivo que quiere cooptar no solo el legislativo, sino también el órgano judicial, sino también el electoral. Entonces va erosionando la institucionalidad. Eso se puede hacer tanto desde la izquierda como desde la derecha. En el caso boliviano se ha hecho de manera muy clara desde la izquierda. Creo que el mensaje fundamental para los partidos políticos, pero también para los ciudadanos, es que estemos atentos, vigilantes, comprometidos, defendiendo las bases que garantizan la democracia. Y una de ellas es la independencia de poderes, sin lugar a dudas. Que no estemos dispuestos a aceptar excesos, comportamiento arbitrario, sin rendición de cuentas de parte de las autoridades. Es bastante fácil que eso suceda cuando tienes un presidente con gran apoyo popular que se cree por encima de las leyes. Las leyes aplican para todos y es nuestro deber como ciudadanos y sobre todo como políticos el ponerlas como baremo, como rasero mínimo bajo el cual deberíamos comportarnos todos en democracia. La situación de Bolivia, ¿cree usted que debe marcar el camino
del que el Perú nunca debe de seguir, por ejemplo? En algunas cosas sí, en esto de la erosión de las instituciones, definitivamente. Por supuesto que es importante enfrentar problemas de desigualdad, de exclusión, de pobreza que siguen vigentes en los países en América Latina y muy particularmente en la región andina. El desafío creo que es pensar en cómo enfrentar estos problemas históricos que los seguimos arrastrando sin poner en riesgo tanto la democracia como las bases económicas que la sostienen, ¿no? Y Y ahí va mi siguiente pregunta. Uno de los componentes de la crisis ha sido la política de subsidios, la farra fiscal y la retracción de la inversión privada. En Perú ahora vemos un camino parecido. ¿Qué nos diría? ¿quién es el empleador principal? ¿Quién promueve riqueza en un país? ¿Son los privados o es el Estado? Bolivia ha creído durante un tiempo, el gobierno boliviano ha creído que debería ser el Estado, que el principal responsable no solamente de poner las reglas del juego, sino de invertir es el Estado. Creo que Perú hasta ahora ha dejado claro que son los privados los que son el motor verdadero de la economía y de la generación de riqueza. Creo que eso es algo que es importante no olvidarlo, ¿no? Tener en cuenta que el Estado tiene que jugar un papel de facilitador, de promotor, particularmente en atención a las necesidades de la población más vulnerable, pero que la riqueza no se genera por parte de la acción del Estado, sino se genera por parte de la gente. Creo que ese es el mensaje más importante. Y finalmente, ¿qué espera usted como ciudadano boliviano en estas elecciones del 17 de agosto? ¿Qué debería primar a la hora de votar? A ver, lo que yo espero primero es que las elecciones se desarrollen bien, de manera transparente, de manera justa, de manera correcta, Sin interferencias. sin interferencias y sin un fraude electoral como el que vivió Bolivia el 2019, en el cual en esas elecciones en las que Morales se atribuyó la victoria, la OEA encontró irregularidades que hacían insostenible la victoria de Morales, ¿no? Entonces, primero quiero que haya un proceso limpio, justo, correcto, y creo que en este momento la gran mayoría de la población en Bolivia demanda un cambio y entiende la necesidad del cambio, de pasar la página a un proceso que ha tenido sin duda luces, pero también sombras importantes y el estado eh, de, de, de desastre institucional y económico que vive el país es consecuencia de los errores durante esos 20 años. Entonces, yo estoy convencido que la gente entiende eso y que su elección, su decisión es optar por un cambio que se dé en democracia. eh, y tengo toda mi esperanza puesta en que las cosas sean así en agosto. ¿Cuál va a ser la primera tarea que deberá tomar el próximo presidente de Bolivia? Es complicado, ¿no? Elegir una de tantas cosas, pero Complicado porque tienes una crisis económica muy grande, tienes que ver cómo vas a levantar esa subvención a los combustibles que drena gran parte de los escasos recursos que tiene el Estado. Entonces, ese es primero un desafío grandísimo. El segundo es qué vas a hacer con la gran cantidad de gente que trabaja en el Estado en puestos que no son productivos, 600,000 funcionarios públicos que están ahí en buena medida para darle trabajo a la gente del partido. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? Por supuesto que tienes que achicar el Estado y eliminar algo empresas. así como hizo Milei cuando llegó a Argentina. Sí, la cosa sí es que el costo político de esas medidas puede ser asumido por el nuevo gobierno. Va a ser en cualquier caso, va a ser un gobierno que no va a llegar con la fuerza de un 60% de voto popular, sino va a ser un gobierno relativamente débil que gobierne en una coalición con otros partidos, lo cual limita sus posibilidades de acción. Entonces, el próximo gobierno no puede lanzar todo el carro por delante
porque tiene, O sea, corre, ir cambiando claro, progresivamente. así es, porque corre el riesgo de no terminar su gestión, de acabarse en protestas unos cuantos meses habiendo empezado, particularmente si es que tienes en cuenta que tienes actores desleales con la democracia que van a estar Hostiles. haciendo lo posible, sí, para que el gobierno no termine. Entonces, ese sin duda es uno de los equilibrar el gasto fiscal para que sea razonable en el país y no evitar la situación de insostenibilidad financiera en la que se encuentra en este momento. Y el otro desafío es institucional, cómo recompones las instituciones que están quebradas, que han perdido la confianza de la gente y que no funcionan como deberían funcionar. La confianza es algo que se construye con mucho tiempo, pero que se pierde con demasiada facilidad, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Moreno, por estar aquí en el CD Perú 21, hablándonos de la situación actual de Bolivia para entender mejor cómo vamos llegando al 17 de agosto. Y ojalá que se pueda tener un mejor panorama en las próximas semanas, ya cuando esto pase. Muchas Confiemos en que gracias. así sea. Gracias, Mayra. Gracias a usted por estar aquí. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.